¿Cómo están? Hoy, como siempre, en Dame el Poder, como desde hace 17 años o más, Julio Bárbaro, político, exdiputado, expresidente del CONFER, del Partido Peronista, muy respetado por todo el mundo, tanto por los que piensan como él como por los que piensan diferente, que es mi caso, y Fausto Espotorno, después de un breve comentario que les quiero hacer al respecto, que sería una respuesta a todo lo que venimos pasando muy loco en estos últimos tiempos. Para no hacer comentarios destemplados, lo mejor es volver a la razón, volver un poco a la historia y a la Constitución. ¿Vieron todo lo que vienen diciendo estos últimos días un montón de personas? O sea, hasta dieron a entender un comediante que está en la radio de pasarle a la gente por encima que protestó, en fin, un montón de comentarios acerca de la cuestionando la peticionar ante las autoridades, el hecho de que le regalan plata a los que tomaron la tierra para que se vayan, o sea, a cambio de plata, o sea, imagínense lo que se está fomentando, respuestas a Cafiero que dio a entender como relativizando la validez de que era pueblo la gente que protestó, en fin. Y el Instituto Observatorio para fiscalizar de alguna manera la falacia, que no hubiera mentira, el tema de los medios, que se creó. Perón en la década del 70. Vamos a ir a la historia y a la Constitución. Esa es la mejor respuesta, la más sensata. Dijo, contra los medios gané. Año 46, porque estaban todos los medios en contra, igual fue presidente. Con los medios perdí. En la Revolución del 55 lo llevaron puesto. Dijo, antes decía, para un peronista no hay nada mejor que un peronista. Después dijo, abrazó a Balbín, cuando vuelve en el 70, para un argentino no hay nada mejor que un argentino. El presidente de la oposición de la Unión Cívica Radical, yo lo viví, Ricardo Balbín, volvió mejor Perón. Él sí que volvió mejor en la década del 70. Habían expropiado los peronistas el diario de La Prensa y habían avanzado y tenían los medios todos bajo su titularidad. Y después les leo el artículo de la Constitución 14, que en un momento, hay muchas de las cosas que no se están cumpliendo, dice, todos los habitantes de la nación argentina gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, de trabajar, ejercer toda industria lícita, navegar y comerciar, peticionar a las autoridades, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, publicar sus ideas sin censura previa de la prensa, usar y disponer de su propiedad, o sea, tomas no, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. O sea, pocas cosas se están dando en estos días de todo esto, ni que hablar después del decreto presidencial y de esta cuarentena eterna. También el 17, el artículo de la Constitución, la propiedad privada es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. También el 32, artículo de la Constitución, el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella jurisdicción federal. Y para terminar, un fallo de la Corte que pasó así en noticias así chiquititas, que avaló a un juez, en realidad avaló la sentencia que él dictaminó en una causa del año 94 de la época de Menem, por un acto de corrupción entre IBM y la DGI de entonces. El juez, Gustavo Hornos, dijo que eran imprescriptibles los hechos de corrupción. Y la Corte lo avaló, porque uno de los inculpados lo quiso recusar, Novillo, y no lo pudo lograr, porque el fallo del juez lo avaló la Corte. Así que miren qué precedente para todos los que están preocupados de qué va a pasar con los hechos de corrupción. O sea, el nunca más va a seguir y va a ser, no hay que temer, porque la Corte que está en este momento falló de esta manera. Quien se enriquece mediante la comisión de un grave delito doloso contra el Estado atenta contra el sistema democrático. Los delitos contra el sistema democrático son imprescriptibles. Esto falló el juez y lo avaló por jurisprudencia la Constitución Nacional. Después de la pausa ya les contesté con la historia y con la Constitución de todo lo que estamos viviendo ahora, con la razón, no con actos destemplados que nos va a llevar a la ruina. Julio Bárbaro después de la pausa. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, justamente a partir de vos, peronista, ya se intentó y salió todo mal. Perón volvió mejor. Avancemos y vayamos más adelante. ¿Qué opinas de este observatorio Nodio que Me da crea vergüenza, el vergüenza empresarial ajena. público? Esta Miriam Lewis es un personaje para... La verdad es un papelón. Y todos los que la rodean.
Lo que hicieron es un nuevo pedazo del poder para acomodar a 100 amigos, que esto es lo que están haciendo. Después, obviamente, no tienen ninguna posibilidad, pero el grotesco de aparecer del tema, yo siempre digo, Perón se abraza con Balbín, pero el kirchnerismo hereda a la guerrilla, a la reivindicación que de lo desaparecido hacen las madres y las abuelas, y después queda esta dupla Berbisky-Bonazo, en especial Berbisky, que es un ser oscuro, nefasto, un revolucionario que nunca fue preso, pero que actúa como un provocador. Hoy el presidente, no sé si lo escuchaste, hablar en idea. ¿Lo escuchaste de la mañana? Sí, todo, y justamente me llamó la atención, por eso también quería hablar de economía, de que dijo que no iban de alguna manera, a quedarse con los depósitos, trató de dar tranquilidad a los empresarios, y que, ¿a qué te referís de todo lo que dijo? No, yo creo que inicia hablando de la pandemia, que es un tema que no tendría que haber tocado. Tiene una pasión por hablar de aquello que no le interesa, que no tiene expertise. Luego pasa a hablar de la justicia, y ahí ya es peor, porque reivindica este intento de reforma que vos y yo sabemos que es para, digamos, lastimar la sociedad, no sirve para nada. Si cuando Cristina impone la reforma de la justicia antes que los otros temas, lo deja Alberto en una situación de pérdida de votos brutal. Porque todos sabemos que la justicia es un problema de la presidenta, no es un problema de la sociedad, Elizabeth. Julio, vos sos la persona ideal para contestarme muchas cosas. De alguna manera, ¿por qué están haciendo todo esto? De cosas que no tienen a veces que ver con el interés de la gente que se está muriendo de hambre, el tema económico es lo que más le preocupa, el futuro, y avanzan sobre otros temas que están fuera de la agenda de la cotidianidad de la gente. Y cuando la gente Porque protesta, levantan la apuesta para pelear más todavía. Néstor Kirchner, digamos, no aportó nada al país. Lo malo, a ver, Elizabeth, yo fui diputado en un país con un 5% de pobres, que debía 6.000 millones de dólares de deuda. Pensá que ese país era fruto del peronismo, del radicalismo, hasta de los golpes de Estado, de Frondizi, de Ilia. Éramos nación, con todo ese proceso. Hace 45 años muere Perón y aparece la decadencia peronista, porque nosotros somos culpables, porque nosotros hicimos un desastre con Sin y con Celestino Rodrigo. Viene la dictadura. Vos tenés claro que la dictadura pasa la deuda de 6.000 millones a 48.000 sin haber hecho nada, absolutamente nada. Ahí estaba Domingo Felipe Cavallo, un traidor a la patria de los que no hay más. Esa destrucción del Estado, después trata Alfonsín de zafar, de arreglar, de hacer un país, y viene el turco Menem en nombre del peronismo y destruye hasta el ferrocarril, ¿sabes? Somos el único país del mundo que destruyó el ferrocarril. Que además, Sí. no es que vinieron inversiones, nosotros regalamos lo que habían hecho nuestros mayores. El gas, la luz, el teléfono, los aeropuertos. Regalamos el juego. Este señor que se mató antes de ayer, Neus, se había quedado con la privatización del espectro radioeléctrico. ¿Te queda claro? Ya iban a privatizar el aire que respiramos. Entonces, en esa destrucción de la Tales Argentina, Spectrum. ¿eh? La Tal, sociedad, sí. sí, Tales Spectrum era la empresa. Bueno, eso La Sociedad Interamericana de Prensa, la Sociedad era Interamericana de nuevo. Prensa lamenta y dice que vamos camino a que se pueda cortar la libertad de expresión y de prensa. ¿Vos crees que puede pasar eso? Y en el sueño de estos imbéciles está, cuando vos ves Canal C5N, vos te hace mal al estómago, tenés que tomar una pastilla digestiva antes, lo ves al gato silvestre, vos te das cuenta que la teoría de ellos es que ellos son el progreso y nosotros el atraso.
que nosotros somos la derecha, ¿viste? Saber que siempre todo lo que pasa es la derecha. Ahora, los ricos son ellos. Yo no vivo en Puerto Madero, Elizabeth. O sea, ellos son una izquierda en Puerto Madero y yo soy una derecha. Me toman de tonto, ¿o no? Digamos. Bueno, vos sos un peronista que privilegió el prestigio por el enriquecimiento y por la plata, por encima de eso. De los prestigios, poder y riqueza, esas tres baluartes, paradigmas de los que hablaba Max Weber, vos elegiste el prestigio. Es evidente que la mayoría de los peronistas de ahora eligieron la riqueza y encima mala vida, muchos de ellos. La Me llama la atención... Poner un dato, la dirigencia política. Los amiguitos de Macri fueron igualitos, fueron réplicas. ¿Sí? Acá la dirigencia política. Lo que sabemos de cómo se roba, sabemos quiénes son los que roban. Y si nos sentamos a ver quiénes no robaron nunca, nos quedamos con los dedos de la mano. Sí. Yo digo siempre lo mismo, y conocí a muchos. Pero realmente yo lo que me pregunto es, justamente yo hablaba del tema del fallo de la Corte tan importante, porque yo pido que haya justicia para todos, para izquierda y para derecha, para el gobierno que se fue y para el otro anterior, el kirchnerismo y el macrismo. O sea, la idea es que no haya impunidad, porque esto de que quede todo en la nada, como parece pinta que quieren hacer, o que haya un pacto entre los dos partidos, es peligroso para la República. ¿Qué opinas de esto? ¿Viste el fallo de la Corte? Ciertas jurisprudencias son imprescriptibles, es como un nunca más. Pueden pasar 20 años y hacer lo que quieran, pero esto está, y se va a hacer justicia, dijo la Corte. La Corte nos devolvió a vos y a mí, y a una sociedad, la idea de que la República existe. No cayó en manos de estos seres oscuros y nefastos, como Leopoldo Moró, con todos estos bichos que dicen que hay que hacer una Corte nueva, viste, hay que hacer una... Nos salvó la Corte estuvo digna y nos devolvió la posibilidad de ser república. Ahora, Macri, ayer aparece Macri y Cristina. Elizabeth, para creer en Macri o creer en Cristina, pues la Argentina tuvo grandes hombres, tiene intelectuales, tiene pensadores, son, digamos, Cristina para mí fue mi amiga, pero es un desastre. Y Macri es un papelón. Sale ayer a decir el payaso que el problema lo tuvo Monzó y Frigerio. Es un payaso importante. El padre decía que no le había salido inteligente el hijo. Tenía razón Franco. Ya que yo hablé con Macri y me cansé de hablar con Macri. La cabeza le da hasta Durán Barba, hasta el teñido. O sea que me estaba acordando estos días. Cada vez que lo iba a ver me decía, vos para mí sos un fracaso porque no te afiliás al PRO. Y yo le contestaba a Mauricio, yo quiero apoyarte desde el peronismo, no desde el PRO. Del PRO para ser alcahuete, qué sé yo, tendría que ser Pichetto, ¿viste? Que fue todo Menem, todo Néstor, todo Cristina y todo Macri. Eso ser un... Yo amo la política, que es otra cosa. Yo lo que te pregunto ya para ir redondeando la idea es, viste que no sabemos, yo no sé cómo se llama este sistema político, vos que sos peronista, vi lo de Perón, yo leí mucho de Perón, aparte viví una época, era la CGT, ahora fíjate que los empresarios están juntos y amiguitos con la CGT, cosa que debe tener muy preocupado el gobierno, porque es evidente, es el trabajo. Perón daba trabajo. Esta época que estamos viviendo es de los hundidos, de José Luis de Imas, o de los miserables de Víctor Hugo. ¿Qué sistema político es este que sustenta el voto con los miserables, con la pobreza total? Porque realmente prefiero que vuelva al peronismo antes que esto, porque esto es tristísimo, como hunden la indignidad a las personas. ¿Qué es esto que estamos viviendo? Vos planteaste lo de los ocupa. Pagarle a los que ocupan demuestra que el delito en la Argentina es rentable. ¿Por qué? Porque necesitados hay millones. Y vos le das 50.000 pesos a cada uno que transgrede la ley. Es maravilloso, es el mundo al revés. Yo te diría, el peronismo era de la clase trabajadora, la guerrilla era de los universitarios. El kirchnerismo es parte de la asociación entre un pragmatismo que eran Néstor y Cristina y los restos de la guerrilla. Son universitarios. Los peronistas en serio, ninguno lo quiere a estos muchachos. Y ellos tampoco nos quieren a nosotros. Digo,
este gobierno no tiene rumbo. Lo malo, Elizabeth, lo atroz, es que Macri tampoco. Entonces, la desesperanza, porque si vos y yo estamos en un gobierno malo, con una alternativa sublime, la esperanza la conservamos. Ahora, si se cae Alberto, viene Mauricio, vos decís, tengo que ir al psiquiatra para evitar el suicidio, Elizabeth, ¿o no? Y para terminar, cómo salimos de esta grieta? Porque realmente esto, vos viste lo que yo dije al principio de la editorial, no estamos cumpliendo con artículos de la Constitución, ni siquiera con frases Pero y lo que es pedía Perón. la, Tenemos que salir de esto. salir de la grieta es grandeza. Es un político capaz de comprender. Hoy Alberto dio medio discurso de paz. El otro dijo la verdad es mía. Sí, el discurso en serio es yo soy parte de una realidad en la cual vos pensás distinto, pero también integrás. Somos adversarios, no enemigos. Primero somos argentinos, después peronistas, radicales, liberales o conservadores. Ahora, eso del primero somos argentinos es una concepción patriótica. Cuando se deja de ser patria, como se dejó con Martínez de O, con el turco Menem y mucho con Néstor, pensá que Néstor vendió YPF y Oscar Parrilli fue el miembro informante de esa traición a la patria. Es decir, para volver a la unidad nacional tenemos que volver a ser patriotas. Cuando lo que nos une sea la Argentina, volveremos a ser una vocación de nación. Hoy somos colonia. Como era antes. Bueno, yo te agradezco, no sé si nos podemos ir a la pausa, le pregunto a los chicos que están en el estudio. Yo, bueno, yo te agradezco muchísimo, Julio, realmente espero que te escuchen, porque sos peronista, fuiste diputado en la época de Menem, secretario, mejor dicho, diputado antes, secretario de Cultura de Menem y presidente del CONFER en el kirchnerismo, una voz muy lúcida, donde lo que buscaste fue el prestigio. Uno puede estar o no de acuerdo con vos en un montón de las cosas, incluso de algunas que por ahí dijiste, mucha gente es macrista, que tiene su núcleo duro también, pero hay que escucharte. Te agradezco muchísimo y te vuelvo a invitar. La derecha merece algo más lúcido que Mauricio. Un beso grande, Elizabeth. Gracias, gracias. Después de la pausa vamos a hablar de economía con Fausto Espotón. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fausto, del año pasado? Un gusto tenerte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Eli? Bien, bueno, ¿qué opinas de la charla que dio el presidente en el coloquio de IDEA, que tuvo una actitud amigable con los empresarios, aseguró que no se iban a quedar con los dólares de la gente, tuvo una serie de consideraciones pidiendo inversiones y demás, tratando de tener una actitud amigable, con sus contradicciones en cuanto a los otros referentes, en forma permanente de la política y con algunos hechos que quedaron en la memoria de los inversores, que es cuando avalaron y después echaron atrás Vicentín, unas idas y vueltas, incluso ahora de ir contra la Corte Suprema de Justicia y la reforma judicial, una serie de datos que inquietan a los inversores. Pero, ¿qué conclusión tuvieron los inversores con esta charla en el coloquio de IDEA y según lo que vos tenés de data? Bueno, a ver, en primer lugar, es valorable que el presidente vaya al coloquio de idea. Acordate que el kirchnerismo eso no lo hacía y generaba una desconexión con el sector empresario muy grande. Es muy valorable que el gobierno trate de acercarse al sector empresario. Ahora, en los hechos, en realidad no está siendo muy amigable con el sector empresario. Más allá de tratar de sostenerlo por el lado de las ATP, te encontrás con el tema Vicentín, que fue un intento para chuparse una empresa, básicamente, para afanarse una empresa. En segundo lugar, tenés esta medida que impidió el pago de deuda externa por parte de las empresas, porque no les permiten acceder al mercado de cambios para pagar deuda externa, lo cual obviamente revienta el sistema de pago de las empresas, restricciones a las importaciones para importar insumos, porque es lo que básicamente importa Argentina, y un montón de problemas cepo cambiarios, o sea, eso significa que no puedes girar dividendos,
Bueno, un montón de problemas que obviamente no atraen a ningún inversor. Primer punto, con cepo cambiario no hay inversiones, más allá de lo que pueda, de las ganancias en pesos que se puedan generar localmente, pero las ganancias en pesos que se pueden generar localmente son mínimas si venís de una recesión infernal, excepto algún sector que haya tenido alguna ventaja. ¿Quién gana plata en Argentina hoy? Muy poquito que gane plata, y eso por ahí es lo único que se va a invertir. ¿Y quiénes son los sectores que pueden invertir? Bueno, el campo puede ser que invierta poco porque siempre invierte, y alguna empresa de electrónico, de Mercado Libre, puede ser que invierta algo. No sé a quién más le podría decir que esté invirtiendo cosas. A la lista de cosas que le pegaron susto a la gente fue el decreto de declarar esencial todo el tema energético, con lo que vamos a necesitar energía, y una serie de cosas. Claro. Yo lo que te quería preguntar es también, para analizar a fondo más. Perdón, ¿No van a venir inversiones entonces? No van a venir inversiones. No, olvídate. No estamos ni invirtiendo lo suficiente para cubrir las amortizaciones de capital, la depreciación de capital. O sea, se rompe una máquina y no hay plata para reponerla. O sea, se repone una parte, se rompen 3 máquinas, bueno, repone 2. Ese es el nivel de inversión que estamos teniendo hoy en Argentina, bajísimo. Entonces no hay inversiones. No se están yendo las empresas, dice que no se van las empresas. Y mostró ayer que estuvo invirtiendo una empresa en una provincia. Bueno, está bien, alguna puede invertir, ya te digo, algunas invierten. Alguna invierte porque le conviene, porque tuvo buen resultado y tiene pesos en exceso. Pero traer dólares, vos vas a traer dólares a Argentina y venderlos a 82 para sacarlos, para no por sacarlos, no lo hace nadie. Entonces, si tenés algún resultado positivo y te quedan pesos en la caja, bueno, por ahí invertís y ha pasado, eso es la inversión. Pero las empresas no están invirtiendo, están cayendo la cantidad de empresas. Hay menos empresas en Argentina, eso es un número bastante formalizado a esta altura del partido. Tenés menos empresas en Argentina, hay un montón de empresas internacionales que se han ido o han cedido su control de la operación local. Estamos viendo muchas empresas que están transfiriendo el control de la operación local a Brasil, por ejemplo. Entonces, eliminás el control, perdés el poder regional que estás teniendo a nivel corporativo. O sea, nada, hay muchos síntomas que no son atractivos para la empresa, porque hay un montón de preguntas que tiene un empresario que no tiene respuestas. Pregunta, ¿cuál va a ser el tipo de cambio más adelante? ¿Voy a poder importar? ¿No voy a poder importar? ¿Las tarifas energéticas cuáles van a ser? ¿Cuál va a ser la inflación? ¿Qué van a hacer o qué van a hacer para parar la inflación? ¿Cómo voy a hacer para contratar gente? Bueno, todas las preguntas no tienen solución. Bueno, ya dieron a entender que no van a hacer reforma laboral, el Fondo Monetario dijo que no lo iba a exigir, dijo el presidente que no iban a devaluar, pero Goldman Sachs no es optimista, la consultora, por el déficit que están haciendo para paliar este enorme gasto de la pandemia, va a seguir siendo con emisión. Dicen que no es sostenible en el tiempo, que no van a poder seguir regalando toda esta plata, por el control de cambios no es sostenible, todo esto que están haciendo de emitir va a generar más inflación, el Fondo Monetario Internacional da una previsión de caída de 11.8%, el Banco Mundial de este año 12.3% del producto, el Fondo Monetario piensa que vamos a crecer el año que viene 4.8%, y Argentina lidera el marketing de la región que más va a caer, según también el Banco Mundial. Y para el 2023 recién vamos a estar como antes de la pandemia. ¿Vos también pensás lo mismo? Sí, estoy de acuerdo con eso. La actividad económica la estamos estimando una caída del 11,7%, o sea, más o menos como el FMI. El año que viene va a haber un rebote, pero pensamos que la inflación va a superar el 50% el año que viene, porque tenés tanta emisión monetaria y la suba del dólar con una brecha cambiaria tan amplia que obviamente tarde o temprano la inflación va a hacerse, o sea, los precios se van a hacer eco de la caída en el valor del peso, que es la cuestión de fondo. Acá lo que está, no es que sube el dólar, cae el peso. Entonces, primero reaccionó el dólar porque es un instrumento financiero y es el que reacciona más rápidamente, el más sensible ante la caída del valor del peso. Pero tarde o temprano van a empezar a reaccionar los precios de la economía. Ya los precios mayoristas empezaron a mostrar algo de eso. Entonces, vas a tener más inflación, probablemente algún rebote en la actividad económica. No sé cómo vas a solucionar el tema del empleo, eso me preocupa muchísimo. Por eso me preocupa que no haya una idea de hacer una reforma laboral como para mejorar la captura de desempleados. ¿Qué va a hacer?
el número serio, si uno mirase bien los números de desempleo que se publicaron, el desempleo en Argentina está en el 29-30%, porque se Fausto, perdieron 4, sí, me quedan pocos minutos, pero quiero que le digas si alguien te escucha del gobierno, sos un prestigiosísimo economista de una consultora prestigiosísima. El gobierno le quedan 3 años por delante, en medio de este desastre de la cuarentena, más que de la pandemia, que fue tan larga. ¿Cómo sí. arreglan esto? Porque son los mismos los que van a estar, no se van a ir. Lo hecho está. Y hay que No, esperar se el periodo puede arreglar. democrático que termine. ¿Qué tiene que cambiar todo el gabinete? ¿Qué es lo que pueden hacer para que vengan las No, inversiones? Porque lo que falta es confianza. ¿Y qué le espera al pueblo si no lo hacen? Decime esas dos cosas en primer punto, ¿qué es lo que debería hacer? Yo creo que tiene que concentrar el poder de decisión de política económica en un ministro o un ministerio con seniority creíble para los mercados y con independencia política, o sea, que no esté atado a la alianza política, que pongan un ministro de un gobierno, sino que un ministerio de Economía con independencia suficiente como para tomar medidas. En esas medidas tenés que sacar un plan económico, un nuevo presupuesto creíble, con una inflación razonable, que sea esperable, un déficit fiscal más pequeño, por lo menos de la mitad de lo que está planteando Guzmán, con algún ajuste fiscal, para estar el año que viene en 2 puntos de déficit primario, no más. Un programa monetario que incluya una salida del cepo en el corto plazo, acá 4 o 5 meses salir del cepo, o bueno, a enero salir del cepo. Probablemente para eso en el ¿Cómo? medio tenés que desdoblar el tipo de cambio, tenés que desdoblar el tipo de cambio Ah, como instrumento bien. intermedio. Se creas un financiero y un dólar financiero turístico y un dólar comercial y asegurarte que de acá a fin de año ese dólar comercial sea igual que el financiero. Porque si no, el desdoblamiento cambiario no sirve. Lo que pasa es que una vez que doblas, ya sabes a dónde va el tipo de cambio. Entonces, podés ir corrigiendo el comercial gradualmente para que no se te dispare la inflación. Que se te va a disparar igual. Lo que pasa es que ya que se te va a disparar igual, por lo menos que sirva para algo la disparada de la inflación. Salís del cepo, ordenás las cuentas públicas, anunciás un programa de aumento de tarifas como corresponde, y mejor que un programa de tarifas, un nuevo marco regulatorio para el tema tarifario, internet, comunicaciones, etcétera, un nuevo marco tarifario para electricidad y gas y transporte, y finalmente una reforma laboral. Y si no haces eso, por ahí llegás, a ver, por ahí lográs, en el mejor escenario, lográs estabilizar la pérdida de reservas. La inflación se te va a disparar igual, eso ya está. Es como decir, bueno, el virus y la inflación ya lo contrajimos, porque en realidad la inflación es la pérdida del valor del peso, eso ya pasó, simplemente no lo estamos reconociendo. Se te va a disparar la inflación, pero la actividad económica va a rebotar el año que viene. No, el desempleo va a ser una constante por los próximos años, o sea, vamos a volver a tasas de desempleo altas. Y a algún momento vaya a hacer un ajuste más grave, con una nueva recesión, pero y vas a recuperar con suerte los niveles de actividad económica prepandemia después de que termine el gobierno. Gracias, Fausto. De nada, hasta Yo me luego. despido también hasta la próxima semana.